Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega más de la serie La vida y la iglesia. Después de haber abordado el tema del servicio en la obra, queremos dedicar un poco de tiempo para conversar acerca del quebrantamiento de Dios. Dicho de otra manera, Dios quebranta al hombre. Para ser útiles en las manos de Dios y según el corazón de Dios, tenemos que pasar por muchos quebrantamientos de parte de Dios. Nos vamos a referir primero al significado del quebrantamiento. El quebrantamiento remueve lo que originalmente estaba constituido en nuestro ser natural, lo cual cambia nuestro aspecto original y altera nuestra condición original. Podemos tener innumerables aspectos buenos y nobles, pero Dios tiene que derribar y destruir esos aspectos buenos y nobles. Cuando uno edifica una estructura, la edifica según un orden lógico. Sin embargo, cuando una estructura es derribada, no hay tal orden. Simplemente se trata de destruir todo. Así pues, según el concepto del hombre, derribar o quebrantar es una cosa negativa. Sin embargo, tenemos que pensar que según el concepto de Dios, este quebrantamiento es algo muy positivo. Todo el que es útil en las manos de Dios tiene que pasar por su quebrantamiento. O sea que desde el punto de vista de Dios, este es un obrar muy positivo para establecer la nueva creación y tenga una manera de manifestarse. Hemos hablado en otros videos sobre la disciplina del Espíritu Santo, en otros audios, y el quebrantamiento de la cruz. Tanto la disciplina del Espíritu Santo como el quebrantamiento de la cruz están relacionados con la obra del quebrantamiento que Dios efectúa. Pero cuando hablamos del quebrantamiento mismo, es algo un poquito más, no es lo mismo. Queremos diferenciarlas un poco. La obra del quebrantamiento realizada por Dios es con frecuencia una obra más profunda y pesada que la disciplina del Espíritu Santo y el quebrantamiento de la cruz. Es decir, es algo más profundo que el quebrantamiento de la cruz. Tratemos de revisarlo con más detalle, pero antes reforzaremos o aclararemos algunos asuntos. Primeramente, queremos recordar o destacar que Dios en su obra redentora necesita la cooperación del hombre. Cada asunto relacionado con el servicio a Dios está basado en la cooperación que Dios recibe del hombre. La utilidad de una persona en el servicio se basa en la cooperación que le presta a Dios. Sin embargo, una persona que no ha sido quebrantada por Dios no puede cooperar mucho con Él. Ser quebrantado es un prerequisito que le permite a Dios obtener nuestra cooperación y usarnos. El grado al cual seamos quebrantados es el grado al cual nosotros podemos cooperar con Dios. A veces nosotros podemos mudarnos a una casa temporalmente, pero si vamos a hacer la morada en un hogar, de hecho tendremos que llegar y ya ese va a ser nuestro hogar. Tenemos que llegar y hacer algunos ajustes, derribar algunas paredes, ponerla a nuestra comodidad. Pero si nos mudamos a una casa temporalmente, dado que vamos a estar allí solo un poco tiempo, aun cuando la altura de la puerta o el tamaño del baño no corresponda a nuestra comodidad, nosotros podemos soportar la situación. O sea, nos esforzaríamos, sabemos que eso es por un poco de tiempo. En términos espirituales, esforzarnos externamente por soportar algo indica que no hemos sido quebrantados. Si Dios no tiene nuestra cooperación, Él no puede hacer nada. Y si queremos cooperar con Dios, todo lo que tenemos, amado, todo lo que sea de yo, que sea de nuestra constitución original y natural, debe ser quebrantado. Lo que somos originalmente, incluso nuestro aspecto, los gustos originales, por muy buenos que parezcan a los ojos de los hombres, no concuerdan con Dios, vienen de la vieja creación y no es compatible con Él. Por consiguiente, Dios tiene que quebrantarnos. Mire, si pensamos en química, un compuesto químico debe sufrir la separación de sus componentes para poder mezclarse con otros y formar un nuevo compuesto. De igual manera, tenemos que pasar por el quebrantamiento de Dios a fin de corresponderle a Él y serle útil a Él.
Si queremos ser mezclados con Dios, necesitamos pasar por un proceso de quebrantamiento. Necesitamos ser quebrantados a fin de ser útiles en las manos de Dios, ya que podremos entonces corresponderle a Él solo cuando nuestros elementos naturales que impiden que nos mezclemos a la plenitud con Él hayan sido removidos. A fin de corresponderle a Dios, tenemos que ser quebrantados por Él. El segundo punto que queremos destacar o aclarar es que todos los asuntos espirituales deben pasar por la muerte y la resurrección. Todo lo que no ha pasado por la muerte y la resurrección está crudo, está ahí como silvestre. El hierro, tiene que ser refinado y labrado. Ya sabemos que fuego, martillo, para convertirse en hierro y después en acero forjado. Los asuntos espirituales tienen que pasar por la muerte y la resurrección a fin de ser procesados en lugar de ser crudos e inútiles. Todo lo que no ha pasado por la muerte y la resurrección es natural. El quebrantamiento de Dios es el procedimiento, el proceso de la muerte. En términos de la experiencia, no es suficiente ver la muerte efectuada por la cruz. Amados, doctrinalmente muchos sabemos de esto. Tal vez doctrinalmente es suficiente verla, usted puede explicarla y todo, pero a menos que pasemos por los varios quebrantamientos que nos vienen de parte de Dios, no conoceremos la realidad de la muerte de la cruz. El quebrantamiento es el proceso de la muerte efectuada por la cruz. Alguien que no ha sido quebrantado no ha pasado por la muerte ni por la cruz. Podremos hablar con claridad sobre la doctrina de la cruz, pero a menos que seamos quebrantados, no habrá ningún rastro de la cruz en nuestro ser, en nuestra experiencia subjetiva. Sabemos que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, como existentes. Eso es lo que leemos en Romanos 4:17. La expresión ahí llama a las cosas que no son como si fuesen o existentes. Se refiere a la creación realizada por Dios. Y da vida a los muertos se refiere al poder de la resurrección de Dios. La creación no cumple el propósito de Dios. El propósito de Dios se cumple cuando se le da vida a los muertos. En otras palabras, la creación no cumple el propósito de Dios. La redención sí cumple el propósito de Dios. Por esa razón necesitamos mucho quebrantamiento. Todo lo que va en contra de la expresión de la vida resucitada en nosotros se halla bajo el principio del quebrantamiento de Dios. Lo que Dios edifica, también lo derriba. Todo lo que sea quebrantado por Dios entrará en la muerte, a fin de que tenga que pasar por la muerte. En cuanto pase por la muerte, podrá entrar o entrará en la vida de resurrección. Una vez que sea resucitado, entonces eso nuevo, pues lo que puede alcanzar la meta de Dios. Ese aspecto tiene que ser puesto ahora en la nueva creación de manera subjetiva y viva para alcanzar la meta de Dios. A fin de alcanzar la meta de Dios, todo lo que Él creó tiene que pasar por su proceso de quebrantamiento y derribamiento, de modo que lo que es quebrantado y derribado pueda pasar por la muerte, entrar en la muerte, pasar por la muerte y entrar en la resurrección. Si no es quebrantado, no puede pasar por la muerte. Sin entrar en la muerte y pasar por la muerte, no puede entrar en la resurrección. El tercer punto, una persona que no es quebrantada no es de fiar. Una persona que no ha sido quebrantada por Dios no puede ser encomendada en aspectos de la obra del reino. ¿Por qué? Porque no es confiable. Ni Dios ni los miembros del cuerpo pueden confiar en tal persona. Una persona que no ha sido quebrantada, que no ha sido derribada por Dios, no es confiable, no va a depender de Dios. Ella sigue siendo una persona natural y su vida es natural y por ende es una vida falsa, una vida vana. Nuestra vida natural no solamente engaña a los demás, amados, sino que también nos engaña a nosotros mismos. Si aún estamos viviendo en nuestro ser natural y no hemos pasado por el quebrantamiento de Dios, no somos confiables. Porque la vida natural no es confiable. Tenemos una mente engañosa. No podemos depender y confiar en la vida natural. Una persona que no es quebrantada nunca puede someterse a otros. Mire, usualmente nos sometemos
a un hermano cuando él encaja con nuestros gustos. Oh, este hermano y yo pensamos más o menos igual. Cuando un hermano es compatible con nuestra manera de ser, nos sometemos a él, no hay mucho problema. Y cuando un hermano deja que nosotros mismos casi le maltratemos, entonces, ok, ahí nos podemos someter. Pero sin embargo, cuando un hermano nos reprende, no estamos dispuestos a someternos. E incluso, casi seguro nos vamos a rebelar. Si por naturaleza nos gusta comer cosas dulces, mire, no vamos a poder tolerar las cosas ácidas, ¿verdad? Ni un solo día. En realidad, no nos conocemos a nosotros mismos. Solo los que verdaderamente han estado sujetos a otros pueden conocer la rebeldía de su hombre natural, porque constantemente tendrá que luchar con eso. No podemos confiar en alguien que no ha sido quebrantado. En determinado tiempo él se levantará en oposición, abandonará lo que supuestamente dijo que Dios le había enviado a hacer. Por consiguiente, Dios no puede confiar en ninguno que su mano no haya sido quebrantado. Amados, lo dejamos por aquí hoy en este audio y continuamos en el próximo. Gracias y paz.